Usar esto. Okay, gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a lo que es el mes de febrero. Ya otra vez ya me tocó formar parte de este proceso en el que estamos tratando de todos aprender un poco de lo que es el sistema endocannabinoide, lo que son las sustancias que tiene la planta de cannabis y cómo algunas plantas de la cannabis sativa ayudan en diferentes procesos del cuerpo humano. Ahí, por favor, los audios. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que es muy profundo y muy grande porque, pues, el dolor es humano, el dolor es algo que está presente en todos en algún momento de nuestras vidas, a veces más, a veces menos. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de dolor crónico y CBD, y la idea era tocar un caso de la fibromialgia, pero con la idea de que no nos vayamos tan encarrerados, voy a hablar más de dolor crónico y CBD y mejor algunas preguntas. Y ya en casos más particulares los vamos a ir tratando en otros momentos como patologías. Ahorita vamos más de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, pues, ahí me apoya Lupita con los chats por si hubiera necesidad de alguna situación, que me lo digan, por favor. Sí, Bueno, claro, doctora. gracias. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de dolor crónico y CBD. Mi nombre es Erandi Mercado, soy médica general, licenciada. Mi licenciatura la cursé en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, y bueno, de ahí me formé en salud mental, en algunas cuestiones de la construcción social de la salud, de la enfermedad, desde una mirada más de lo social. He hecho cursos sobre plantas y en específico sobre cannabis, algunos expos, y he estado involucrada y sobre todo he tenido ya 4 años participando con diferentes grupos y con mi propia experiencia en el uso de la planta como una herramienta segura y útil para un gran número de situaciones, como es el día de hoy, el dolor crónico. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Okay. Vamos a recordar rápido lo que vimos las últimas 2 sesiones. Muy rápidamente, lo que vimos a manera de introducción, y que es algo que tenemos que siempre estar reforzando, y es que, bueno, nosotros estamos trabajando o estamos aprendiendo de un elemento de la planta o de los elementos de una planta, que es una planta que pues seguramente lleva lo que lleva la humanidad o más allá, y que no se conoce su origen exacto, pero sí se conoce que desde principios de la civilización ha tenido fines el humano de ella. Y bueno, la cannabis es la cannabis sativa, es la planta, como bien nos decía Alberto, que es la especie, y de ahí está dividida según los usos que se le ha dado. Esta planta bueno, como decimos, se ha utilizado y se ha utilizado como fines medicinales, fines recreativos y fines espirituales. Y eso es importante porque ahí ya estamos hablando de una cosa que más adelante voy a comentar, que es la experiencia. No podemos dejar atrás toda una experiencia milenaria, una experiencia de generaciones utilizando algo por el solo hecho de que una institución, digamos la FDA o instituciones más del orde de lo moderno de los últimos 100 años, digan que no funciona. Y cómo pasó de ser la planta usada de la experiencia, de las vivencias, de la conexión del hombre con la tierra, aprendiendo de las plantas, pasó a no ser utilizada por ser una droga. En su momento fue catalogada así, que ahora ya no lo es, y porque ahora es con fines terapéuticos. Antes solo no tenía fines terapéuticos, y bueno, ahora ya es considerada con fines terapéuticos, y como ahora también ya hay experiencia. Entonces es un proceso de conocimiento que se va acumulando, con el cual queremos validar que estamos usando algo que nos hace bien a nosotros, pero que también le está haciendo bien a mucha gente,
¿no? Sin dejar de considerar que habrá personas que les vaya mejor que a otras y que habrá quienes tengan una mayor o menor susceptibilidad les favorezca más, pero que existe esta conexión del hombre con la planta. Y bueno, ¿cómo se dieron cuenta de esto? Pues claro, en los años 70 más o menos se aíslan los componentes de la planta, el THC y el CBD como principales componentes, aunque se sabe que hay más de 500. Y entonces, después de que se aíslan estos dos componentes, pues la investigación ahí en los laboratorios se va haciendo y con todas sus restricciones, porque pues al ser una planta que no estaba, que no era legal, que estaba siendo usada, que no tenía la posibilidad de estar siendo usada en la investigación científica, clínica, preclínica, y de todo esto, pues no se aprovechó mucho y fue hasta después, en los 90, que se descubren cómo esas sustancias de la planta tenían una afinidad con el cuerpo de las personas y de los mamíferos y en general de los animales. ¿Pero qué está pasando? Y entonces ahí... Bajen. Sí, gracias. Entonces, todo eso lo que hace es que ese conocimiento de la planta, luego del cuerpo, hace conjuntar los conocimientos y se dan cuenta que hay un sistema endocannabinoide dentro de nuestro cuerpo, que ya lo explicamos la vez pasada, que es que tanto en el cerebro, en muchas partes de nuestro cerebro, que es como nuestro gran órgano que rige todas las funciones, que es la materia más estructurada y más compleja que existe, que todavía seguimos aprendiendo de él y tal vez eso va a ser mucho de lo que la inteligencia artificial se va a ver limitada, porque pues la verdad es que el cerebro humano es una cosa muy, muy, muy específica e impresionante, pero bueno, se dan cuenta que ese cerebro tiene receptores de CB1 principalmente, y que es el que primero se detecta porque es el que tiene reacción más con el THC, que se estaba investigando por qué tiene de dónde se conecta el THC en el cuerpo. Y entonces, después de que detectan en el cerebro, detectan el CBD. Y entonces detectan que aparte de en el sistema nervioso central, grandes partes del sistema periférico, tanto sistema nervioso periférico como sistema linfático, sistema vascular, órganos reproductivos, huesos, sistema, todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, lo que es el vaso, los ganglios, el hígado, médula ósea, páncreas, todo esto eh, tenía receptores para los cannabinoides, ¿no? Y entonces, en este caso, los de la planta. Y entonces dijeron, ¿pero por qué? Porque hay receptores para la planta. Ah, entonces más investigaron y descubrieron que nosotros tenemos nuestros propios endocannabinoides, que si bien químicamente no son exactamente iguales, sí, a la hora de embonar en la llave, que digamos que son los receptores, digo, que la llave sería el receptor y el, la llave sería el receptor y donde entra la llave sería, ay no, el cannabinoide sería el receptor y la llave sería la entrada. Bueno, total, ahí entran y reaccionan y entonces generan una serie de reacciones que empiezan a inhibir la excitación tanto del sistema nervioso central como de otros órganos que están completamente excitados, inflamados, ¿no? Y entonces se empiezan a dar cuenta, empiezan a estudiar que este THC por un lado y el CBD por otro tenían efectos sobre ciertos síntomas del cuerpo, ¿no? O sea, sobre ciertas personas, aparte de que les generaba un mejor descanso, que el sueño era más reparador, que comían mejor, ¿no? Y eso empezaron a ver que entonces esos síntomas se pueden relacionar a ciertas patologías, a ciertas enfermedades. Y entonces se empieza a hacer una conexión, porque una enfermedad es una serie de síntomas. Entonces, empiezan a investigar y empiezan a ver para epilepsia y entonces empiezan a darlo porque hay receptores y se empiezan a dar cuenta que hay una disminución de ciertas convulsiones en ciertas situaciones de epilepsia. Que son los primeros estudios. Y luego cómo para el VIH ayudaba para que la persona
tuviera menos náuseas, menos vómitos, ¿no? Y empiezan ahí a utilizar la planta en diferentes estudios. Y en el dolor es uno de los principales estudios que se han hecho y donde mayor investigación se ha hecho. Y que hablábamos la anterior vez, que las investigaciones llevan 20 años en esto del sistema endocannabinoide y cómo van cada vez investigando más enfermedades o más situaciones y más síntomas y se van viendo más utilidad. Y ese, por favor, y se van utilizando y entonces en el caso del dolor se empieza a hacer una investigación más específica y se centra y se dan cuenta que ayuda tanto a nivel periférico como a nivel central, ¿no? El nociceptivo es todas las sensaciones, todas las terminaciones nerviosas que tienen que ver con el dolor y la recepción de las sensaciones y por tanto el dolor. Y entonces, pues ahí ya empezamos a ver que hay algo que avala la utilización. Pero bueno, ¿qué es el dolor? ¿Qué pasa con el dolor? ¿No? Porque en realidad la mayoría de las personas que a mí me han buscado, no sé si la mayoría, pero un buen número que me han buscado por una situación de querer usar algún derivado de la planta de cannabis, en el caso más usual es el CBD, pues que ven que pues es dolor, es problemas para dormir, es depresión, ¿no? Lo que más se conoce y en lo que más se tiene una experiencia. Que esto es interesante, que ahorita hay mucha experiencia ya, aunque la evidencia a veces es menor. Pero bueno, lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el dolor aparece, pues el dolor la mayoría de nosotros lo tratamos, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de que el dolor, cuando se vuelve crónico, se vuelve muy complejo. Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el 2020, ay, se me fue un cero, define el dolor como una experiencia sensorial. Es decir, si yo, por ejemplo, ahí está el ejemplo en la parte inferior, como si yo me pincho, si tengo calor, si me pego, hay una experiencia sensorial, es decir, tengo una sensación que entra por mi mano, por mi hueso, recorre los nervios, llega a mi médula espinal, sube al cerebro, en el cerebro activa un circuito y del cerebro baja para que yo tenga una reacción ante ese dolor. Entonces, por ahí sería una experiencia sensorial, pero también es muy conocido y cada vez es más aceptado, tanto por la ciencia, por las personas, que la experiencia puede ser emocional. O sea, habrá quienes digan, es que yo tengo dolor y que todo fue por un comienzo de una emoción, de una impresión muy grande. Y entonces ese sentir, esa sensación orgánica fuerte que se sienten los receptores, pues pasan también a la médula espinal y también pasan al cerebro y se vuelven una sensación desagradable, una emoción desagradable. Entonces, tanto la experiencia física como la experiencia emocional se vuelven desagradables. Y eso asociada similar o asociada a la tisular o potencial. O sea, no tiene que ser solamente física, sino también puede ser emocional. Y entonces eso va a generar un daño va a ir generando un daño en el cuerpo y que es real, ¿no? Habrá quienes dicen, es que me duele mucho y a la otra persona dirá, pero ¿por qué le duele tanto si no es para tanto? Bueno, porque esa es su experiencia, porque la experiencia del dolor tiene que ver con como dónde crecí, dónde viví, no muchas de las cosas, cómo fue mi contexto. Y entonces, esa experiencia, si dura por mucho tiempo, si esa experiencia molesta, ¿no? De una contractura, de una hernia, de un malestar del estómago inflamatorio, cuando esa experiencia dura, se vuelve un dolor que en un momento dado, me gustó la imagen de las púas, como si uno siempre trajera algo que te arde en el cuerpo,
¿no? Que siempre traes esa molestia, que a veces estamos en una postura y nos molesta y estamos en otra y nos molesta. Entonces se vuelve un algo con lo que solemos empezar a vivir hasta cierto punto, ¿no? Porque hasta cierto punto va a ser intolerante el dolor, ¿no? Y entonces muchas veces pedimos ayuda desde el inicio y muchas veces hasta el final y depende del tiempo de cronicidad, pues el dolor va a ser cada vez más complejo, ¿no? Yo a veces en las estadísticas y por lo que leo y por mi propia experiencia me doy cuenta que muchos dolores que nos referimos de hoy, mínimo, o sea, pueden llegar a ser de hace 9 años, de hace 7 años, de una caída, de un mal movimiento, de una lesión, ¿no? De una emoción guardada, de una cronicidad de estar pensando y de estar acumulando contractura muscular en la espalda. Entonces el dolor se vuelve un conjunto de cosas que tiene que ver con eso, con esos factores físicos que tiene que ver con la química, con lo que está pasando en el cuerpo, de la recepción del estímulo a la médula espinal, al cerebro y todo. Entonces, eso es biológico, pero también tiene que ver con lo social, ¿no? Como con quién me relaciono, cuál es mi red para el dolor, confío o no confío en alguien, tengo un apoyo social de algo para no estar preocupado por el dinero, tengo ¿no? ¿Cómo es mi contexto para poder saber que si tengo que cargar cosas, si tengo, alguien me ayuda, ¿no? Eso también genera un dolor, porque si al final tengo que estar haciendo, porque mi contexto es de una situación tal vez muy precaria, y tengo que estar haciendo de todos modos lo mismo físicamente, pues el dolor va a continuar, ¿no? Por mucho que yo a lo mejor utilice pastillas y utilice todo, pues sí es necesario pensar que eso también forma parte del dolor, ¿no? Cómo el contexto me afecta, las relaciones, ¿no? Lo psicológico, las emociones, cómo el hecho de estar pensando en algo que me duele y aparte no me deja hacer cosas y aparte ese que no me deja hacer cosas me molesta más y entonces se vuelve un hábitus, un circuito y entonces es como un circuito que no para en el cerebro, que está estimulado, que está estimulado, que está estimulado y que decíamos que está excitado y entonces hay un estrés. Ese dolor crónico pues requiere esa visión amplia para poder entonces nosotros entender que podemos ayudar para orientar a quien nos pregunte, ¿no? Porque mucho de lo que aparece en el chat o ustedes como parte de la familia de Happy, que estamos todos tratando es eso, ¿no? Que nos preguntan cosas que la gente está sufriendo, la gente está pasando dolor, está pasando preocupaciones, está pasando angustias y quiere resolver tal vez con un producto que le va a ayudar, que le va a hacer bien, algo que a lo mejor viene de mucho tiempo atrás y entonces ahí habría que orientar pues también otras cosas, ¿no? A lo mejor, no sé, no sé, una buena terapia física, algunas otras situaciones. Entonces el dolor muchas veces está ahí. Me gusta mucho la imagen de la persona de en medio porque es así, como cuando el dolor ya es crónico, está ahí, está ahí, está ahí, ¿no? Y yo hoy pensaba, alguna vez hice un ejercicio y ojalá ustedes lo puedan hacer en algún momento. Yo no sé mucho de meditar, trato de hacerlo, pero yo también creo que sembrar, cultivar, usar las manos es muy meditativo, cocinar, hacer cosas. Entonces, esa a veces es mi manera de meditación, pero yo les propongo que si terminando hoy o mañana, un día, en un momentito, se sientan y tratan de respirar como se suele respirar en las meditaciones, 3, 4 veces profundo, soltar y dejar, mantener. Y después de eso empiezan a recorrer su cuerpo desde la parte más externa, o sea, es decir, en sus dedos de los pies y empiezan a subir poco a poco y empiezan a detectar si tienen algún dolor o una molestia y se quedan ahí y se quedan ahí, van a percibir mucho ese dolor con una mejor experiencia, porque a veces lo que pasa es que tenemos a veces el dolor, pero seguimos haciendo cosas y no nos permitimos analizar ese dolor, ¿no? Ese dolor físico y que también puede ser emocional y que también puede ser de otro tipo. Y que en realidad los productos de la cannabis, en el caso del CBD, está comprobado que ayuda.
Entonces, bueno, me gustó esto, o compartírselos porque justo el dolor es una experiencia conjunta que es única también. A veces uno como médico o como a veces como compañero de alguien de vida, como padre, como hijo, como madre, como pareja, nos dicen, es que me duele, y uno no entiende esta experiencia del dolor, porque ese dolor es solo de esa persona, ¿no? Tiene que ver en lo cognitivo, con el significado que se le otorga al hecho doloroso, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veía cuando trabajé con adolescentes y con salud sexual y reproductiva, como el dolor de una niña que va a pasar a su primer periodo menstrual y está preparada y hay un acompañamiento y la mamá la observa y la ve extraña y días antes le diga, mamá, me duele el estómago. Y si esa niña es una niña acompañada, tiene menos dolor y padece menos cólicos y hay una experiencia del dolor menor a una niña que no era acompañada, que no era cuidada, ¿no? Entonces el dolor también tiene que ver con esa experiencia, no solo lo que pasa el cuerpo, sino cómo vivirlo, cómo hay que vivir eso ante algo que me da miedo, ante algo que me provoca algo que no conozco. ¿No? Entonces, por eso en las mujeres también el dolor es algo que toleramos más, porque tiene que ver mucho con que nosotros desde la experiencia muy jóvenes tenemos percepciones del dolor, bueno, y el parto, que es, que es el dolor de los dolores más grandes que se puede soportar. Entonces, el significado del dolor depende también de lo visto y el significado de cada persona que tenga sobre su cuerpo, ¿no? Claro, tiene que ver con un umbral del dolor, con un nivel en el que cada persona tolera más o menos, ¿no? Los médicos usamos mucho, es que tu umbral es menor, es que tu umbral es mayor. Pero no solo es físico, también es un umbral que tiene que ver con la experiencia de, tal vez si tú eras niño y te pegaste y te dolió poquito, pero hubo una, ay, pobrecito, ¿no? Y hay una exageración, tal vez eso tú también tiendas a decir, ay, sí, fue mucho, ¿no? No, hay todo un estudio de lo que, cómo se percibe y cómo se vive el dolor. Lo fisiológico que tiene que ver justo como decíamos en esta relación, terminaciones nerviosas del cuerpo en todo su extensión, piel, órganos, huesos, todo, y cómo eso pasa al cerebro y cómo eso recibe el cerebro. Lo emocional, el rechazo, la huida, ¿no? No es lo mismo un niño que fue abandonado, un niño que a lo mejor tenga un rechazo a ciertas de su madre, de su padre, ¿no? Que tal vez no tuvo amor de niño, de niña, que eso es algo muy habitual. Solemos cargar esas emociones de niño y convertirlas en un dolor físico. Entonces, hay niños, estamos en la niñez y hay un dolor, pero porque, o hay en la adolescencia un dolor, cuando en general el cuerpo es una excelente máquina tan elaborada, digo máquina por decirlo menos, pero bueno, es un excelente organismo que puede estar bien y puede estar tranquilo sin tener dolor, pero bueno, todas estas emociones y todo. Y lo que decíamos, ¿no? De lo social, ¿no? De cómo influye esto de las sociedades en cómo se ve el dolor, ¿no? Como por ejemplo en las familias más de tiempo atrás, trabajar el dolor, el esfuerzo era algo bien visto y luego el dolor ya fue cada vez menor valorado como algo malo, ¿no? O cómo los médicos queremos quitar el dolor cuando a veces el dolor forma parte del proceso de sanación, de curación, ¿no? Y que si bien hay que quitarlo, también es Te bueno metiste saber. mal. No sé qué hiciste, te metiste mal. Si ese dolor también a veces es construido, ¿no? Entonces, el dolor crónico consiste en una experiencia desagradable condicionada por varios factores de tipo físico, de tipo psicológico, de tipo sociocultural, que afectan el bienestar general de la persona que lo sufre y especialmente su calidad de vida, ¿no? Porque claro, alguien con dolor, si está con dolor, no puede hacer una gran cantidad de cosas, el simple hecho de comer, de levantarse y tomar el sol, de trabajar a gusto, de disfrutar su familia, sus hijos, ¿no? Porque entonces ya no puede hacer eso y eso
termina tomando medicamentos y esos medicamentos dañan su flora intestinal y entonces su flora intestinal empieza su inflamación estomacal, empieza un problema del tracto digestivo y entonces ese tracto digestivo se daña y empieza un problema con la mente porque no hay una buena relación de, como lo había yo dicho la vez anterior, ahora está comprobado que las bacterias, la probiótica del intestino favorece al equilibrio de las sustancias para que el cerebro esté bien regulado. Y entonces se vuelve un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso, ¿no? Nosotros en realidad, o gran parte de lo que queremos con Happy y sobre todo con estas capacitaciones es ayudar a que podamos construir círculos virtuosos de salud, ¿no? O sea, como el CBD y todo lo que estamos promocionando con la planta y con todo lo que es sus sustancias, sea una puerta de entrada para que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con la evidencia? Porque bueno, la mayoría de la gente, por eso me gusta hablar de que los momentos de la historia definen el cómo se habla en salud y cómo se vive. Ahora cada vez estamos hablando de retomar cosas naturales, de retomar cosas que beneficien al cuerpo desde un aspecto más orgánico, más de un ritmo, porque ya nos dimos cuenta que los medicamentos pues nos hicieron bien en algunas cosas, pero en otras no. Y entonces pues se está buscando evidencia para que las plantas que ya habían hecho medicamentos, pero en este caso pues la cannabis, que no era considerada en su momento de fin terapéutico, pues lo sea. Entonces, esta me gusta porque fue lo más cercano que encontré en cuestiones de estudios preclínicos. Los preclínicos son los que se hacen en animales, que todavía no llegan a lo clínico. Que yo pienso que lo clínico lo estamos haciendo nosotros, o sea, cuando ustedes le dan a alguien y esa persona tiene una mejoría en su dolor, en su dormir, le bajan del 7 le baja al 6 el dolor, o del 5 le baja al 4 y duerme mejor. Entonces ahí ya tenemos una experiencia clínica. Claro, no hay un medicamento establecido, no hay ese rigor científico, pero es una experiencia y esa experiencia es un estudio hasta cierto punto clínico, ¿no? Desde una cuestión más de campo. Entonces, bueno, los resultados preclínicos con cannabinoides obtenidos hasta el momento, en ese momento, en el tiene mucho haciendo cuestiones preclínicas y de farmacología en laboratorios y claro, lo difícil es pues a veces llevarlo a las personas porque cada persona es diferente, el dolor es diferente y todo, pero bueno, él dice, esta persona, Goicoechea, dice que los resultados preclínicos con cannabinoides obtenidos hasta el momento demuestran la eficacia en múltiples modelos animales de dolor, tanto agudo como crónico, tanto nociceptivo como neuropático, ¿sí? O sea, tanto como de un origen del estímulo, de un circuito que está generándose ahí a través de un estímulo o a través de una lesión más desde la parte de la vía del dolor, ¿no? Y abre vías de investigación para el tratamiento farmacológico del dolor crónico. O sea, apenas se están abriendo más vías de investigación, ya se tiene evidencia en lo preclínico, pero también ahora pues todo esto está generando evidencia, ¿no? A veces yo me gusta decir que a veces aunque la ciencia no lo valide, la experiencia lo mantiene vivo, ¿no? Y entonces existe un efecto, y hay otros dos estudios que dicen que aseguran que existe un efecto analgésico, es decir, que quita el dolor, del THC y del CBD en modelos de dolor crónico. Es la conclusión de dos estudios sobre alivio de dolor crónico de tipo inflamatorio. Entonces, evidencia existe, ¿no? Evidencia existe, si bien no es a lo mejor, es algo todavía que está en pañales, pero que está ahí y que podemos decirle a quien nos pregunte, oye, ¿para dolor crónico sirve? Sí, sí, sí. Ah, bueno, que yo tomo varios medicamentos. Ah, bueno, en general hay que valorar los medicamentos, más porque hay algunos que por ejemplo, con el caso de los opioides hay un efecto sinérgico. Juntos actúan mejor. Pero hay otros donde pueden afectar o el efecto del CBD o por otro lado el CBD afectar otros medicamentos.
Y a veces es importante saber eso para que la persona valore, diga, bueno, pues no, pero igual sí me va a afectar o no voy a tener tal, pero el momento de la persona es un momento complejo y queremos usar el CBD. Todo puede ser valorado y bueno, yo siempre digo que es excelente, es de mucha seguridad y no tendremos que tener miedo en usarlo con su dosis inicial, ¿no? Que tiene la etiqueta y que nos puede ayudar. Entonces, y estas dos hablan también de esa evidencia, ¿no? Hablan de que el alivio de dolor crónico es una de las acciones terapéuticas de los cannabinoides con mayor evidencia. Es decir, si yo checaba que en el 2015 había un número ahí, por ahí que lo anoté, de 6,000 y pico de estudios. De esos 6,000, 2,000 ya habían sido comprobados para el dolor. Hay sus sesgos y todo. Para el 2000, eso era para el 2015. Para el 2020 ya había otros cuantos, varios estudios que bien, si bien hablan de que no son así tan específicos y eso, pero bueno, ya hay evidencia. Y entonces dice que los receptores CB1, que los que decimos que están en el cerebro principalmente, pero que también están en algunas otras partes del cuerpo, y los receptores CB2 que están principalmente en la periferia, bueno, los CB1, los cannabinoides se encuentran localizados de manera casi idéntica que los receptores opioides. Entonces ahí estamos viendo que hay sinergia y que por eso ayuda. Cuando la persona está usando muchos opioides y quiere bajarlos, entonces se empieza a usar el CBD y ahí podemos llegar a un punto en bajar opioides, subir CBD y llegar a un punto ideal pues de que a lo mejor si el dolor no se quita al 100%, de que sea lo que menos se llegue a tener. Y es prácticamente todas las vías nerviosas implicadas en el control del dolor, tanto ascendentes como descendentes, y tanto centrales como periféricas, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay receptores. Los receptores CB2 cannabinoides se expresan en algunas células periféricas, como los monocitos y los queratonocitos, inhibiendo la respuesta inflamatoria y la liberación de mediadores del dolor. Entonces, al actuar sobre las células inflamatorias y tener un efecto también inhibitorio de la inflamación, pues es otra manera de ayudar a disminuir el dolor, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo dos. Y como no, el producto que maneja Happy es full spectrum, digamos, estamos actuando sobre los dos, de una manera pequeña, mayor en el CB1, porque ahí es donde hay más THC, pero tenemos ambas funciones. El THC, principal cannabinoide, tiene la capacidad de activar tanto los receptores CB1 y CB2, por lo que sin duda es un componente analgésico más relevante del cannabis. Entonces está bien que tengamos full spectrum, ¿no? Y bueno, ya en su momento, como lo platicaba, lo que hemos platicado en otros momentos, otros especialistas, es que la idea es tener productos específicos, ¿no? Elaborados como una fórmula magistral para las personas que requieran una mayor dosis de THC y CBD o de otros cannabinoides que cada vez están más al alcance de nuestro conocimiento y de nuestras herramientas. Y en cuanto al CBD y otros cannabinoides con sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, les permite cooperar con el THC en la atenuación de cuadros de dolor inflamatorio, ¿no? Entonces, pues sí, hay una evidencia de esto. Los cannabinoides ayudan al paciente al mejor manejo del dolor por sus propiedades ansiolíticas, antiestresantes, somníferas y de mejorar general el estado de ánimo, ¿no? Y eso hablábamos, cuando una persona utiliza el CBD y está un poquito más tranquila, está menos reactiva, está un poco más enfocada, ¿no? Esas capas de estrés empiezan a poco irse quitando, tiene un sueño más reparador, descansa y tiene un mejor ánimo. Bueno, pues eso es ya una calidad de vida mucho mejor. Y eso se comprueba que a veces las personas, de hecho hay unos estudios muy interesantes que estuve revisando, tanto en videos, en YouTube, que en algún momento haremos una lista de todos los videos que pueden ver
con tiempo, ¿no? Y depende de cada quien sus intereses, pero en internet pues hay profesionistas de diferentes rangos y todo en internet hay de todo, ¿no? Lo decíamos la vez pasada. Entonces, bueno, y hablan de cómo muchas personas, pues a lo mejor el dolor no les quitó, pero durmieron mucho mejor, estuvieron más tranquilas y eso pues ya ese beneficio es en general algo que se valora muchísimo, ¿no? De hecho, hay una cosa que me gustó que, que tener un producto con cierta, que no me da miedo, que es un producto validado, que es un producto también ayuda. Entonces, tanto lo que hace la planta físicamente, biológicamente, bioquímicamente dentro de mi cuerpo, el CBD y el drops y todo lo que usamos, el aceite para masaje, ¿no? Tanto eso como el hecho de que yo esté seguro y esté tranquilo de usar algo de, que sabes que es de calidad, pues entonces también eso ayuda a que uno esté mejor, ¿no? Y aparte de que existe evidencia que apoya que los cannabinoides pueden ejercer propiedades analgésicas en cuadros muy variados de dolor crónico, neuropático, oncológico, migrañas. Yo la verdad tengo experiencia muy buena con las migrañas, o sea, yo en general, cuando uno estudia la carrera de medicina, le dicen, no, es que cuando tengas una persona con migraña, tienes que tratar de que siempre tome el medicamento antes de tiempo, para que no le dé el dolor fuerte, y si ya no utiliza tal medicamento, utilice otro. Y entonces la migraña se vuelve para la persona que la vive muy compleja y también para quien la trata, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien esté tomando el CBD por un periodo de más o menos un mes, empieza la persona a disminuirle las migrañas, ¿no? No es que ya tomándose tenga la migraña y la tome, porque es diferente. Lo que hay que hacer es, en todos los casos hay que usar el CBD por un periodo, este, pues relativamente medio largo, y entonces empiezan a ver los resultados, ¿no? Yo tengo muy buena experiencia con migraña, con dolor neuropático, pues sobre todo tengo muy buena experiencia con las personas de edad mayor, que suelen tener dolores ya muy difíciles de tratar. Y pues eso, y lo que a veces más refieren es que duermen mejor y la familia suele decir que los ven más tranquilos, pues ya con eso ya no están a lo mejor todo el tiempo con la molestia, ¿no? Entonces, bueno, y en todo lo que tiene que ver con inflamaciones, osteoartritis, osteoporosis, artritis reumatoide, ¿no? Que ahí también se el sistema del proceso inflamatorio, que generalmente tiene que ver con el sistema inmunológico, como ahí hay receptores CB2 y ahí el CBD tiene una acción muy fuerte, pues eso ayuda, ¿no? Y la fibromialgia, que yo tengo una experiencia con la fibromialgia que para mí fue muy marcada en el 2 años de la carrera de medicina. Estábamos rotando pues teníamos nuestros pacientes y mi maestra, la doctora Isora, era una máster en medicina interna, la verdad, era espectacular. Ella tenía una clínica y examinaba y revisaba, ingresaba al paciente por los días que fuera necesario hasta lograr dar con el diagnóstico correcto. Y, y teníamos una paciente que no resolvía, que le hacíamos estudios, que estaba, y ella tenía una cara, y era una cara que yo decía, ¿por qué tiene esa expresión? Era una expresión entre un dolor y un abismo, ¿no? Y fue mi primer diagnóstico de fibromialgia. Bueno, no lo hice yo, lo hizo la doctora Isora, pero como fue la primera persona que la observé, la vi, y de verdad sufría mucho, sufría el dolor, y ahora que se sabe que es todo un proceso, que es una cuestión tan particular, ¿no? Y tan difícil de diagnosticar, porque en realidad no, es una cuestión muy subjetiva el dolor, ¿no? A veces todos los laboratorios salen bien, todo sale bien, y la persona siente ese dolor de que se quiebra, de que eso es frágil, ¿no? Y bueno, se sabe que ahí hay muchos factores emocionales de tiempo atrás, la genética, la hormona, los momentos de cambios hormonales, pero bueno, la fibromialgia me parece que es un momento, es algo que hay que tenerlo
cuando veamos a alguien y sepamos que tiene dolor, pensemos que sí lo tiene, no juzguemos, ¿no? Ese es un mensaje que me dejó esta señora, porque creo que yo en ese momento yo la juzgaba, decía, ay, ¿a poco le dolerá como dice, no? Pero bueno, sí, ya cuando uno profundiza es muy interesante. Y bueno, para esto que hablamos de evidencia, de todo lo que existe a partir de la ciencia, me gustaría agregar mi experiencia, porque creo que eso, la experiencia y la evidencia, más la decisión de la persona de usar algo que quiere que le ayude, más allá del prejuicio, más allá de lo que se pudo haber dicho, de lo que digan los otros, más el enfocarse en cada persona individual sin las experiencias de otros, eso da un punto a favor de un buen tratamiento del dolor y sobre todo de una buena orientación, de un buen consejo para el uso del CBD. Mi experiencia es que después de 15 días de uso de CBD hay una mejoría en algún área de la salud y en particular en el dolor, ¿no? Yo ahí recomendaría que siempre le digamos a la persona que si pues ya decidió usarlo, que, ¿no? Que si quiere ver cómo le va, que empiece con su dosis bueno, en este caso tenemos la dosis base de la etiqueta, ¿no? Y que lo ideal en el caso de dolor para mí es espaciarlo, ¿no? De 2 a 3 dosis al día. Yo suelo recomendar, si por ejemplo, en mi caso que tengo 70 y tantos kilos, yo me tomo, no sé, 5 gotas en la noche y 2 gotas en la mañana, ¿no? Trato de dividirla. Y suelo mantener esa dosis por una semana o hasta 2. Si con esa semana no sentí mucho, pero sí sentí una ligera mejoría, entonces yo ahí recomiendo subir a 2 gotas más, ¿no? 2 gotas más, una y una, ¿no? Una en el día y otra en la noche, o hasta 3 gotas más, una en la mañana y 2 gotas más en la noche. Todo depende mucho de la experiencia que se va teniendo. En algún momento leí una experiencia de alguien que era deportista en el chat, no pude responder en ese momento, pero como de alguien que lo estaba usando y como que le dio el efecto secundario, ¿no? De sentirse decaído, de no poderse mover, de estos efectos secundarios que pasan con los momentos, paso de las horas. Bueno, eso sí tiene que ver mucho, claro, porque si esta persona tiene un metabolismo acelerado, si es una persona delgada, si su grasa, su metabolismo de las grasas, pues me imagino si es deportista, pues es un metabolismo rápido, pues el aumento del CBD le hizo una reacción, digamos, fuerte para lo que estaba esperando, ¿no? Entonces ahí es importante y recomendar los 15 días para entonces ya empezar a hablar de una posible respuesta favorable al CBD, ¿no? Y yo siempre recomiendo, la verdad es que mi mejor experiencia es de 15 días a 3 meses, ¿no? Y ya después de 3 meses habría que valorar, ¿no? ¿Qué se está trabajando? Si es un dolor y eso. Y bueno, ya estamos terminando para contestar las dudas. Lo ideal es contar con el producto de calidad, eso es mi experiencia y ahora por eso me gusta formar parte del equipo de Happy, porque pues siempre un producto que sea bueno es algo que a uno le va a gustar que use, ¿no? Que sea accesible en precio, por esto, que no se debe tener miedo al uso. Mi experiencia es que la persona debe usarlo, o sea, no debe tener miedo, de verdad. Esto es algo y son miedos que nos tenemos que quitar, ¿no? Y que con una lentitud va a usarse. Y que siempre hay que usar en el dolor otras terapias continuas. O sea, el dolor no va a ser solo con pastillas y CBD, ahí tiene que haber terapias corporales, de respiración, de tensión muscular, mental, flexión, estiramientos, ¿no? El dolor es integral, eso sí es obligado, ¿no? Y existen interacciones medicamentosas, pero en general el CBD es un complemento muy seguro y el paciente es autónomo y tiene el derecho a decidir qué usar, ¿no? Esa es mi experiencia, que eso, y bueno, vamos a pasar a las preguntas y me quedo con la última diapositiva nada más para decirles que el dolor físico es aún uno de los grandes retos de la humanidad. Y bueno, pues sí, todos tenemos un dolor.
y que hagamos autoprocesos de gestión en salud, que hagamos medicina basada en la experiencia y ayudémonos de la medicina basada en la evidencia. Y bueno, vamos, me voy a, voy a primero leer estos, ¿ok? Y luego, si hay oportunidad, hacemos alguno por llamada. Buenas noches, buenas noches. Dice, se corta mucho. Pero aquí, con esto que ofrecen los dolores, ¿se curan o solo se controlan? No, el dolor puede llegar a eliminarse tal vez de una manera casi, es que depende, sí, depende mucho, pero yo sí he visto que hay gente que pasa de tener dolores frecuentes a tener dolores ocasionales, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, claro, utilizan terapias de masaje. Yo siempre recomiendo que entre el dolor físico, muscular, siempre usemos las gotitas y el aceite. Esos son buenísimos. Entonces yo recomendaría que usemos, que no queramos que va a curar, ¿no? Que lo que sepamos es que nos va a disminuir el dolor, va a disminuir la inflamación, y que si yo le sumo a eso alimentación, estiramiento, todo, puede ser que mejore muchísimo, ¿sí? Ay, se me subió. A mí se me duermen los brazos y las manos y me duelen mis manos. ¿Sabrá a raíz de qué podría ser el dolor y si el té verde es verdad que lo cura? Bueno, es muy probable que los brazos y las manos siempre tienen que ver con el cuello, de manera estructural tienen que ver con el cuello y con los hombros. Es decir, si usted tiene mucha tensión en el cuello y los hombros, eso va a estar muy relacionado con la tensión y el dolor. Y eso puede estar relacionado con dormir, con se le duerme. Entonces, ahí lo más recomendable es valorar si no hay una lesión en las vértebras cervicales, pero sobre todo dar un muy buen masaje constante con el aceite por unos 7 días, 8 días, más su aceitito. En 15 días hacer una buena terapia de 15 días con alguna terapia corporal, masaje. Puede aumentársele algún medicamento para el dolor y valorar después de esos 15 días cómo ha estado el dolor. Si mejoró, continuar y aumentar dosis, ¿no? Y bueno, si es una lesión de una compresión de un nervio, si es una situación así, pues tal vez no se cure del todo, pero puede haber mucha mejoría. Si solo es contractura, puede haber muchísima mejoría, y tal vez después de mucho cuidado pueda haber hasta una continuación. Es que son muchos, ¿no? Yo digo, se los puedo mencionar ahorita. No sé si Eri es médico o médica o algo y sepa de los medicamentos. ¿Esto por qué? Porque en realidad, bueno, hay una lista. Yo tampoco es que me los sé de memoria, pero por ejemplo aquí tengo que, hay algunos con los que, por ejemplo, para cuestión del dolor, sí se puede usar los antidepresivos cíclicos y los opioides, ¿no? Que la mipramina y todo eso. Entonces, ahí sabemos que ayuda para el dolor, ¿no? Ahí sí se pueden usar. Y bueno, habrá algunos que más de otro tipo, más de tipo para el tratamiento psiquiátricos, o algunos que tienen que ver con cuestiones de la sangre, que ahí son más específicos. Y bueno, para eso sí tendrían que buscarme de forma particular, para no es parte del tema de hoy decir todos los medicamentos, ¿sí? Si estoy preparándome para una próxima cirugía, ¿puede afectarme en algo seguir? No, no, al contrario, yo lo recomiendo que se lo siga tomando para que le ayude a desinflamar, esté más relajado. Yo ahí les recomiendo, bueno, no sé, seguramente después de la cirugía va usted a tener que hacer rehabilitación. Entonces, pues, hay que fortalecer un poquito la rodilla. No sé en qué situación esté, pero un buen masaje de cadera, de rodilla,
con el aceite de masaje puede ayudar, más las gotitas, ¿no? Pero no. Solamente hay que checar si va a tomar algún tipo de antiplaquetario o algún anticoagulante previo a la... Eso si gusta me lo puede comentar, aunque si no usa una dosis muy alta, no tendría que tener algún efecto, ¿no? Igual sí es recomendable cualquier cosa, si gusta preguntarle al médico que lo va a operar, sobre todo por los anticoagulantes. Resolverá sus dudas. Hola, Dulce. De acuerdo, mi hija tiene fibromialgia, usa medicamentos controlados muy fuertes, especialmente cuando le da una crisis muy fuerte. Le da una crisis, las gotas le han servido. El grado, las gotas le han servido muchísimo al grado de solo andar con las gotas. Y, uy, buenísimo, qué bueno. Muchas gracias por compartir. Viviana Cantero, ven como ahí hay una, estas cosas, bueno, queremos reunirlas porque es esta la evidencia, la experiencia, ¿no? Suele andar con 8 9 de dolor, imagínense, si el 10 es máximo, el 8 9 es una cosa, ¿no? Y a ella, si hay una cuestión ahí también de muy buena alimentación digestiva, porque seguramente como ha usado mucho medicamento, le ha afectado a su estómago. Si mejoramos digestión, le va a ayudar también muchísimo a su fibromialgia. Muchas gracias por compartir. Fibromialgia. No, bueno, con problemas de migraña, no sé. Bueno, para personas con problemas de migraña, yo recomendaría, bueno, hay que empezar con dosis pequeñas, separadas igual, ¿no? Entre la mañana y la noche, y tomarlo así 15 días, y si tienen un registro, muchas personas que tienen migraña hacen registro de sus crisis de migraña o saben lo que lo desencadena. Entonces, yo ahí lo recomendable es que vean cuándo fue su última migraña y empezar a tomar el aceite sin miedo, conforme a su peso. Si sienten que a la semana les cayó bien y pueden tolerar otras 2 gotitas más, subirla y mantenerse así por 15 días. Y después de eso se puede subir, ¿no? Yo en realidad he llegado a dosis relativamente altas, depende de cada persona. No, sí, a veces cuando ya empiezo a ver cosas o cuando tiene alguna situación en particular, a veces, aunque sea poquito, pero que se mantenga constante y ayuda a la migraña. La fibromialgia y el daño en el sistema nervioso, bueno, la fibromialgia sí hay una situación de que a largo plazo daña el sistema nervioso y entonces se vuelve un círculo vicioso que está dañando el sistema y al mismo el dolor. Pero bueno, aquí la ventaja es que el aceite, digamos, detiene eso, neuroprotege eso, ¿no? Ya, en otro momento vamos a trabajar fibromialgia más profundo. Si funciona con problemas de bueno, exactamente para problemas renales de tipo cálculo e insuficiencia, pues no, y de hecho ahí habría que valorar, bueno, no hay estudios que haya evidencia, yo no lo he usado en problemas de renales ni de insuficiencia renal, también porque hay que valorar que estas personas tienen que filtrar gran parte de los medicamentos, todo lo que uno consume y entonces también ahí pues es importante ver qué daño de insuficiencia renal, ¿no? Si no es mucha la insuficiencia renal o si aquí lo que se quiere es una calidad de vida mejor, ¿no? Dormir mejor, estar más tranquilo, y la insuficiencia, digamos, ya es muy avanzada y lo que queremos es más una cuestión de cuidados paliativos, pues ahí podríamos valorarlo, ¿no? Y con los cálculos no he tenido, la verdad es que no he revisado, no he visto algún estudio que hable en específico y yo no he tratado. He tratado a hombres que han tenido algo de problemas de inflamación pélvica y bueno, en general han estado, les ayuda, les ha servido. Los problemas del nervio ciático también es recomendable. Aquí yo recomiendo pues que sí ir aumentando a una dosis que sea relativamente alta, más o menos alta, ¿no? Depende del peso de la persona.
pues también tomarlo 2 veces al día, de dividir en tomas, la mayor toma 2 tercios más o menos en la noche, 1 tercio en la mañana de las gotas. Y ahí yo recomendaría mantener dosis 15 días, aumentar lo más, no sé, hasta una cierta tolerancia buena de la persona, porque lo que pasa es que la ciática suele ser un dolor de mucho tiempo atrás, o sea, suele ser un dolor que ya viene cargándose de tiempo, que cuando duele es porque ya en realidad hay una inflamación. Claro, si ahí ya hay una situación de operarse o algo, pues hay que valorarlo. Sí. En el caso de migraña, ¿cuál se recomienda? Mastercone. Pues yo en realidad he usado más el drops, aunque tal vez por el sabor y depende mucho del estímulo, ¿no? Hay veces, a la migraña muchas personas los olores, los sabores, ciertos estímulos les desencadenan este, alguna molestia. Ay, perdón, se me fue. Sí, hace algún estímulo del sabor o el olor les causa el estímulo de la migraña. Entonces ahí hay que valorar con la persona. Yo en realidad, pues tienen la misma dosis, o sea, los dos tienen 3000 miligramos, entonces no sé, creo que ahí depende mucho de la persona y su sensibilidad. ¿Por qué luego causa pesadillas? Ah, bueno, sí, el CBD suele causar pesadillas. Lo que pasa es que yo lo que he visto, y que eso sí ha sido muy frecuente, es que como se suele tener un sueño más profundo, y en el sueño profundo es donde uno puede soñar y generalmente recordar. Y yo creo que a veces es parte del proceso de que la persona vuelva a conectar su sistema endocannabinoide, su sistema nervioso. La verdad es que tengo experiencias de la gente que me dice que ha soñado mucho eso, pero que es como son los primeros días, el primer tiempo de usar el CBD, y si bien pareciera que es algo incómodo, tal vez, no, bueno, yo estudié salud mental desde el enfoque psicoanalítico o algo, y se habla de que los sueños son parte del alivio inconsciente del dolor humano, ¿no? Entonces, pues yo no vería mal que tenga sueños, y bueno, tal vez las pesadillas habría que trabajarlo más en una cuestión terapéutica. Y si sirve para mi esclerosis. Sí, para esclerosis, sí, para esclerosis, de hecho, hay mucha evidencia también de que sirve. Ahí sí se puede usar hasta todo el tiempo que se tiene la esclerosis. O sea, hay patología, bueno, hay procesos del cuerpo, enfermedades, enfermos, que también hay personas, enfocándonos en personas que podrían mantener una dosis constante, pues por siempre o casi siempre de CBD, por en el caso, por ejemplo, de la fibromialgia, de la esclerosis, ¿no? Entonces sí se puede usar igual. Hay una pregunta de una persona que tiene 2 días con hipo, ¿cómo se recomienda la dosis? Mira, y es muy interesante. Tengo una experiencia muy importante que la voy a compartir solo para que la persona la tenga consciente. El hipo tiene que ver con que el diafragma se irrita, ¿no? Que es la base de donde el corazón está, pero también el estómago. Entonces, ahí algo está pasando con su diafragma. 2 días de hipo no es muy bueno. Mi doctora Isora ya lo hubiera ingresado para análisis y evolución. Pero bueno, ¿por qué? Porque el hipo puede ser un infarto de la cara inferior del miocardio, puede ser una cuestión de una hernia hiatal, puede ser algo en el estómago, ¿no? Entonces yo ahí recomendaría valorar el hipo de 2 días, y bueno, sí puede usar Sí puede usar el CBD. Digo, yo en estos momentos depende de su peso. Les recomendaría, pues si nunca lo ha tomado, comenzar con una dosis altita, más o menos, no sé si pesa 70 kilos, empezaría mismo con las 7, y las haría de una sola dosis por la noche, a ver si eso le ayuda a bajar esa parte del estómago, o digo, esa cuestión que está pasando en el diafragma, pero no hay que dejar de pensar en otras cosas, ¿no?
Tuve un paciente que me llegó una vez con hipo y lo buscábamos y había tenido un pequeño infarto. Por eso siempre yo digo, bueno, el hipo a veces pareciera que no es nada, pero más vale, ¿no? Porque es un... Ay, me gustaría saber si funciona. Ay, me regresé. Problema nerviosiático, migraña, una persona con hipo. ¿Sirve para artrosis? Sí. Bueno, la fibromialgia ya después lo tratamos con más especificidad. Es que ya en realidad estamos un poco con tiempo, pero yo tengo migraña, fibromialgia. Bueno, Amelia, ¿cómo usa el producto? Bueno, el producto lo puede usar justo como está indicado en la etiqueta y comenzar con esas dos momentos, mañana y tarde. Pero bueno, cualquier cosa pueden buscarme. En la página de Happy está mi número de teléfono para que me manden un mensaje y podamos traer pólipo endometrial para una persona de cuántas gotas. Bueno, para todo lo que es endometrio se ha descubierto que como tiene una dependencia a hormonas y el CBD ayuda a la regulación hormonal, pues hay que empezar con los 8 gotas. Yo también ahí en estas situaciones empezaría, si los tolera las 8 gotas, que las comience a las 8, sino que empiece con un poquito menos, depende si es una mujer y su metabolismo, pero puede empezar con 6, 8 gotas y tomar 4 y 4 y ahí mantenerla y aumentar y valorar. No es que se lo va a quitar, pero le puede ayudar. ¿Cómo no sabes un notero de medicamentos que se nos ha comentado de una? Sí, esa tabla se va a compartir. Se está haciendo un manual para ustedes, para los distribuidores, y se va a compartir esa tabla, ¿no? Igual si quieren una próxima presentación la presentamos, pero sí, 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 igual ahí, no sé, creo que ya había una existente. Por favor, ahí sí me pueden apoyar, Lupita. Debe tomar CBD. ¿Cuánto tiempo se...? Bueno, yo en cuestiones del CBD, yo los comento, para mí lo ideal es mínimo 3 meses, llegar a los 6 meses, valorar, mantener dosis así o bajar y mantenerlo constante ¿no? Sabemos que tiene que ver que esto se pasa por el hígado y todo y podríamos tener, yo en dolores que disminuyen, les recomiendo dejarlo, ¿no? Porque también está, o sea, después de unos 3, 6 meses de uso, a veces 80 años y que toman clonazepam, pregabalina, risperidona, no se puede combinar y quedó. Bueno, no, estas cosas son más específicas, Anaí. Sí me gustaría que me escribieran porque pues ya en estos momentos eso es más complicado, ¿sí? Para una señora muy interesante, podría comentar que debemos aumentar realmente, ver mejor. Podría comentar por qué debemos. Bueno, porque como la dosis mínima es la que estamos manejando, porque, bueno, está muy dividida en el aceite, en los miligramos. Entonces, cuando buscamos en situaciones complejas que queremos un mejor efecto, como sabemos que el CBD, digamos, es muy seguro, yo puedo ir subiendo y vamos a poder ir viendo una mejoría. Entonces, si yo subo gradualmente a un punto donde, si cuando yo empecé a los 15 días hubo una mejoría de disminución de dolor de un nivel, pero yo no me he sentido mal, al contrario, me he sentido bien, aumento dosis. Y si esa dosis me ayudó un poquito a sentirme un poquito mejor y si seguí sin sentir efectos, puedo aumentar otra dosis. Y yo más o menos al mes me quedo con una dosis de un mes. La trabajo otro mes y ya después ahí vamos valorando. Una señora adulta con un problema encogida, bueno, ahí lo del tramador hay que valorar para que no, ver cómo, sobre todo la depuración de su hígado y de algunas situaciones. Es que ahí hay que valorar riesgo-beneficio, ¿no? No sé si estas cosas me las también, o sea, como que son cosas, estos pacientes que están con estos medicamentos, sí lo pueden usar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el aceite de masaje de verdad ayudaría mucho para evitamos un poquito la absorción de hígado directa y pasamos más a una parte física.
Pero las gotas le van a ayudar a dormir, ¿no? Ahí yo creo que también sería comenzar, subir, pero no mucho, porque en este caso con el tramadol y el paracetamol y eso, tratar de irle bajando después a esos para que no tengamos demasiados medicamentos. Tengo un paciente infantil que epilepsia. Bueno, esto voy a preferir comentarlo mejor si me pueden mandar mensaje, porque, bueno, los niños, cada uno es particular y en las epilepsias también, yo le paso la tarde, excelente, vengo a hacer una chica con piedras en los riñones. No, yo creo que le va a ayudar para la tiroides, para la depresión y ansiedad, le puede ayudar mucho el CBD porque ayuda mucho a la regulación hormonal, ya podremos verlo en su momento. Ahí hay que ver qué otras cosas tiene la chica metabólicas y otro, digo, el CBD yo lo recomendaría, bueno, con una dosis bajita, pero sí, escoliosis puede funcionar. Bueno, no le va a quitar la escoliosis a la persona con la escoliosis, pero le puede funcionar a quitarle la molestia y un poco el dolor. Ahí lo ideal es hacer una terapia física, descontracturar lo más que se pueda, masaje y todo, y pues su dosis en gotas. Ahí hay que usar la dosis inicial y en el caso de escoliosis, pues aumentar, llegar a una buena dosis y y después de llegar a esa dosis mantenerlo, pues tal vez un muy buen tiempo para ver cómo le ayuda, sobre todo a la parte de las vías que transmiten el dolor, que después de mucho tiempo de escoliosis duele. Tiene taquicardia, recomendable. Mm, no. En esta chica con el verapamilo y tiene taquicardia, 20 años, o es recomendable que deje el medicamento. No, yo en este caso, de verdad, con la chica de los 20 años preferiría, porque justo con el verapamilo hay acción con el CBD. Yo preferiría que si gusta, Selene, buscarme por un mensajito, pero aquí no es recomendable dejar su medicamento y habría que ver qué quisiera ella con el CBD, porque la taquicardia no se la va a quitar y habría que ver por qué es ese diagnóstico y si es esporádico o algo. Comenta que sacan ay, espera, ¿cómo hago? Sirve para periodontal. Si toman clonazepam media tableta, puede ir dejando CBD. Sí puede ir, pero ahí hay que ir despacitititititito. O sea, habría que ir, por ejemplo, si es media tableta, yo a veces lo recomendable digo, quítenle un pedacito, no le quiten la mitad, quítenle un pedacito y luego se usan su CBD en las noches y en las mañanas y así toda una semana o 15 días. Luego la siguiente semana ya le quitas la mitad y ya pues te queda un cuartito. Y aumento otras 2 gotitas y ahí ya hasta que al mes podríamos ver si manejamos o quitamos por completo o dejamos un cuartito y lo podemos dejar espaciado cada tercer día, ¿no? Así es como yo suelo trabajar con algunas pacientes. Y metilfenidato por la mañana, tomo un plan, eso dejar de cosas. Sí, te entiendo. Sí, pues sí es difícil dejar todos los medicamentos cuando se tienen medicamentos de varios tipos para el sistema nervioso. Tal vez a veces no se dejan por completo, pero habrá algunas eh, que podrían disminuirse o mantenerse. Yo tengo experiencias muy buenas con el CBD en pacientes que tenían mucho valproato, mucho pregabalina, muchas cosas, y que se quedaron generalmente con uno solo o dos y poquito y CBD. Sí, bueno, pues estamos terminando. No sé, creo que en algún momento, perdón, se me desconectó. Bueno, lipoma. Para lipoma no, el lipoma hay que quitarlo. Es necesariamente se debería usar. No creo que debamos usar el CBD de por vida. Creo que podríamos usarlo, mantenerlo más equilibrado nuestro cuerpo en un tiempo prolongado donde yo ahí haga acciones también para mi salud, comer bien, hacer ejercicio, estimular mi propio sistema endocannabinoide. Y cuando ya tengamos lo que más o menos estamos estables y eso, ahí podríamos espaciarlo y dejarlos los fines de semana
o dejar el uso ocasional del CBD, pero no sé, habrá casos tal vez que si la calidad de vida, no sé, si la vida es ya está muy pauperizada con muchas cosas complicadas y, pues tal vez podríamos, en ese caso, pues, no sé, si es una persona que ya es un cáncer terminal y lo que le estamos ayudando es a quitar el dolor, pues bueno, tal vez sí le podríamos dar toda su vida. Ah, ya no sé con qué le estaba respondiendo, Norma. Ah, lo de las encías. Bueno, lo de las encías hay que checar, porque sí puede desinflamar. Ahí tal vez podríamos usar el honey. A mí la miel me gusta, bueno, la miel, no con CBD, pero podríamos intentar usar el honey en las encías, colocarlo de una manera en que un poco, y podríamos valorar por tal vez una semanita con unos buenos enjuagues, unos, no sé, por ejemplo, unos enjuagues de agua con sal, de propóleo y usar el honey en las encías y bueno, podrías decirnos si les resulta, me suena a que puede funcionar. Entonces, pues, bueno, pues espero que más o menos se hayan respondido algunas dudas, y que tengan un poquito más de tranquilidad del uso y pues estamos terminando la capacitación de hoy. Muchas gracias. Lupita, ya me corto así como me corto. Muchas gracias, doctora. Ay, sí, gracias. Es que de repente ya no sabe. A ver, sí, pues estamos en comunicación y bueno, me toca hasta marzo, pero bueno, ahí en un mensajito pueden resolver las dudas. Y bueno, creo que Lupita ya no me dice si me corto, si no me corto, pero pues los dejo, que tengan una excelente noche y todos los demás días que vengan y que nos hagamos más saludables y nos hagamos más, gestionemos más nuestra salud y hagamos más porque los otros gestionen su salud y hagamos cosas buenas. ¿Ah? Bueno, cuídense mucho, que estén bien. Bye, estamos en comunicación. Ay, no sé cómo ya. ¿Cómo le hago, Lupita? No puedo cortarla. Yo la cierro, doctora, Ay, no se preocupe. yo, bueno, Muchas digo, gracias, buenas noches.